Bienvenidos de nueva cuenta. Ahora nos vamos a enfocar en una serie de derivadas que van a ser muy importantes y van a aparecer mucho en diversos campos del conocimiento. Nos referimos a la derivada de las funciones trascendentes. Hay una gran cantidad de teoremas relacionados a lo que es la derivada de una función trascendente. Sin embargo, en esta ocasión me quiero enfocar principalmente en 4. ¿Qué pasa si en un examen, en una aplicación, en una tarea, en un proyecto surge la derivada de otra función que no estemos mencionando aquí? No hay problema, tú ves tu formulario o revisa los teoremas que demostramos previamente y verás, esta es la fórmula que se tiene que utilizar, perfecto. Ya teniendo eso, lo aplicas tal y como lo hemos venido haciendo aquí, ¿de acuerdo? O sea, lo único que va a cambiar va a ser la fórmula o el teorema en sí, pero la forma en que se aplica o la idea de la derivada como un operador que nos indica cómo cambia una función respecto a una variable, eso permanece, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tenemos derivada del seno de x, previamente se demostró que era igual al coseno de x. Derivada del coseno de x, previamente se demostró que es igual a menos el seno de x. Derivada del logaritmo de x, es uno de los teoremas que más me gusta su demostración. Bueno, de hecho estos 4 tienen demostraciones muy bellas en realidad. Este es igual a 1 sobre x. Y la derivada de e a la x es igual a e a la x. Muy bien. Entonces, bueno, voy a agregar, porque luego no aparecen en los formularios de los libros estándar de cálculo, dos derivadas que aparecen mucho en cuando resolvemos o trabajamos con ecuaciones diferenciales. El seno hiperbólico de x, esta derivada va a ser igual al coseno hiperbólico de x. De hecho es muy parecido a lo que tenemos aquí arriba. Entonces ponemos coseno hiperbólico de x. ¿Cómo lo diferencias? Por la presencia de la h. Y pues también tendríamos entonces la derivada del coseno hiperbólico de x. Muy bien. Entonces, ¿a qué será igual esa derivada del coseno hiperbólico? Pues podríamos pensar que es igual a menos seno hiperbólico. Pero no, en estas derivadas, como ya demostramos previamente, no hay cambio de signo. Entonces es igual al seno hiperbólico de x. Muy bien. Recordando, desde luego, que el seno hiperbólico, vamos a ponerlo aquí abajo, que el seno hiperbólico de x y el coseno hiperbólico de x son combinaciones de dos funciones, e a la x y e a la menos x. Son combinaciones. Vamos a ponerlo aquí, esto sobre 2, porque se divide entre 2. Aquí también. Vamos a ver. 2. Entonces son combinaciones de estas dos funciones, e a la x y e a la menos x. Muy bien. ¿Cuál es el signo? Fíjate bien. El seno hiperbólico de 0 es igual a 0. Entonces, para que esto se cumpla, este tiene que ser negativo. Y por otro lado, el coseno hiperbólico de 0 es igual a 1. Para que esto se cumpla, esto tiene que ser una suma. ¿De acuerdo? Porque recordarás que e a la 0 es 1 y e a la menos 0 sigue siendo e a la 0 es igual a 1. Entonces, todos esos detalles son importantes porque nos permiten, ¿cómo decirlo? No memorizar las cosas tanto, sino comprenderlas, ¿no? Esa es la parte fundamental de la matemática o de la física, ¿no? No es memorizar, sino imaginar, visualizar caminos para resolver problemas, o muchas veces, aunque te pueda parecer raro lo que te voy a decir, incluso para divertirte, ¿no? Porque realmente el punto interesante de la ciencia, de las matemáticas, es que en algún momento se vuelva o se convierta en algo lúdico, en algo divertido. Sé que no todos pensamos igual, me ha pasado, ¿no? Tienes que resolver un examen de física o de química y no lo ves muy lúdico en ese momento, ¿no? Pero es parte de, ¿no? Parte de lo que se persigue. Bueno, ya que tenemos estas derivadas, vamos a ver algunos pequeños ejemplos. Miren, aquí me quedó un 2. No lo llevé, ¿verdad? Entonces lo ponemos aquí, 2. Listo.
Veamos algunos ejemplos. No sé si seguir con la numeración o empezar otra. Pues empecemos otra, ¿no? Vamos a poner número 1. Y quitamos este pobre 2. Bueno, vamos a reusarlo. Primera derivada, vamos a poner 1. Derivar respecto a x, desde luego, 2 veces el seno de x, ¿no? Pues va a ser la primera. Vamos a poner la segunda. Derivada respecto a x de e a la x más 5 el coseno de x más 2, ¿no? Número 3, la derivada del logaritmo natural de x cuadrada, ¿no? Así lo ponemos, ¿no? Respecto a x. Entonces vamos a hacer esos nada más, de momento. Entonces, aunque sean funciones trascendentes, no hay problema, se siguen utilizando los mismos teoremas. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú tienes el producto de una constante por una función, su derivada sigue siendo lo mismo. Sacas la constante de la derivada, en este caso te da 2 veces derivada del seno de x respecto a x, y calculas. Esto va a ser igual a 2 veces el coseno de x. ¿Por qué coseno? Lo acabamos de ver hace unos momentos, ¿no? La derivada del seno es el coseno. Vamos a ver en este caso, el caso número 2, ¿no? Derivada de a la x más 5 veces el coseno de x más 2. Bueno, entonces vamos a proceder a resolverla. ¿A qué será igual esta derivada? Vamos a ver. Va a ser igual y se aplican los mismos teoremas, exactamente los mismos teoremas. Derivada de e a la x respecto a x más 5 veces la derivada del coseno de x respecto a x más la derivada de 2 respecto a x. Entonces estamos usando las propiedades de la derivada como un operador lineal. Entonces, ¿cuánto nos da la derivada de e a la x? Pues va a ser igual a e a la x. De hecho, es una función muy bonita en ese sentido, porque es igual a su derivada. Más 5 veces la derivada del coseno, quedamos que era igual a menos seno de x. Más la derivada de 2, sabemos que 2 es una constante y su derivada vale 0. Entonces, esto lo vuelvo a reescribir y va a quedar así. E a la x más 5 por menos 1 menos 5 seno de x y ya, más 0, ¿no? Entonces, como puedes darte cuenta, no es muy complicado esto de derivar funciones trascendentes. Lo que te mencionaba, si te preguntan o en algún proyecto surge una derivada que no hayamos visto, por ejemplo, en esta sección, no hay problema. Simplemente ves la fórmula o el teorema y lo aplicas. Muy bien, hago una pequeña pausa y un poquito de ruido y continuamos en unos momentos. Y ahora vamos a enfocarnos en esta derivada. Así como está, podrías pensar que podremos utilizar la regla de la cadena, lo cual es muy acertado. Sin embargo, vamos a utilizar propiedades de logaritmos. Recordemos que el logaritmo de x a la n es igual a n veces el logaritmo natural de x. Todas estas propiedades son muy importantes. Afortunadamente se vieron en el repaso o en la primera parte de este curso, ¿no? Entonces esto va a ser igual a la derivada de 2 veces el logaritmo natural de x. En este caso 2 pasa de exponente dentro del argumento a convertirse en un coeficiente fuera de el operador logaritmo. Entonces esto es igual a 2 veces, vamos a ver, 2 veces la derivada del logaritmo de x. Muy bien, 2 veces la derivada del logaritmo de x respecto a x, desde luego. Entonces esto va a ser igual a 2 veces o a 2 por 1 sobre x. ¿Por qué 1 sobre x? Porque la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Muy bien, entonces con esto ya tenemos el resultado final. Es igual a 2 sobre x. De hecho, si quieres hacerlo por regla de la cadena, vas a llegar exactamente al mismo resultado. Una de las cosas maravillosas que tiene la matemática, la consistencia. Bueno, entonces solamente vimos ahorita unos ejemplos.
pero hablé de la regla de la cadena. ¿Qué significa eso de la regla de la cadena? Y que la haya mencionado. ¿Significa acaso que yo puedo generalizar estos resultados? Y la respuesta es sí. Nosotros podemos generalizar estos resultados que acabamos de ver utilizando la regla de la cadena. Entonces vamos a poner funciones trascendentes y regla de la cadena, ¿no? O mejor dicho, funciones trascendentes, sí, y regla de la cadena, es un buen título. Entonces, esto me va a permitir derivar funciones que son compuestas. Vamos a ver esto. Entonces, yo puedo tomar los teoremas que tenía previamente y puedo simplemente generalizarlos. Por ejemplo, si ya no tuviese la derivada del seno de x, si no tuviese una función compuesta, yo puedo entonces hacer lo siguiente. Si tuviese ahora la derivada, vamos a ponerlo, ¿qué te parece? Con verde, ¿no? La derivada de u de x, entendiendo desde luego que u de x es una función de la variable x, ¿no? Entonces puedo hacer lo siguiente. Esto porque ahorrar, ¿verdad? Ahorrar tiempo, creo que voy a tardar hasta más. Va a ser igual a al coseno de u, entendiendo desde luego que u es esta función, por u'. ¿De acuerdo? Entonces, es lo mismo que habíamos visto anteriormente, vamos a generalizar. Igualmente, ¿qué pasaría si tuviera la derivada del coseno de u? Entendiendo que u es una función de x. Pues esto va a ser igual a menos seno de u por u'. Y ahora si tuviese la derivada del logaritmo de u, entonces esto va a ser igual a 1 sobre u por u'. Y si tuviese ahora la derivada de e a la u, ¿a qué va a ser igual esto? Pues va a ser igual a e a la u por u'. Entendiendo desde luego que u es una función de x. Veamos un ejemplo sencillo nada más, ¿de acuerdo? Bueno, y así como generalizamos estos teoremas, tú puedes generalizar cualquier otro. Por ejemplo, el seno hiperbólico de u, su derivada sería coseno hiperbólico de u por u'. Claro, hay un fundamento bajo el cual se hace esta generalización, que ya explicó previamente en el apartado de los teoremas, de dos formas. Una atendiendo la definición de derivada y otra utilizando los signos especiales y el concepto de diferencial. Aunque claro que esta segunda forma no es muy del agrado de muchos matemáticos, ¿no? Pero afortunadamente funciona muy bien en aplicaciones tanto para física como para ingeniería. Pero bueno, de eso ya platicamos en otro video previo. Entonces veamos algunos ejemplos, o veamos un ejemplo. Es el 4 si no me equivoco. Y vamos a ver, es la derivada del logaritmo de x cuadrada respecto a x, ¿no? Alguien podría decir, pero lo acabamos de ver. Claro, lo acabamos de ver, pero ahora me gustaría resolverlo utilizando la regla de la cadena. Entonces, esto va a ser igual a, ponemos aquí mejor, igual a la derivada de u. Entonces ponemos derivada del logaritmo de u, mejor dicho, ¿no? No de u, sino del logaritmo de u. Aquí está. Respecto a x, muy bien. Esto va a ser naturalmente igual a 1 sobre u, o sea, así es la fórmula de la derivada, por u'. Aquí está. La pregunta sería, ¿quién es u? Ah, pues u es el argumento. U es igual a x cuadrada. Vamos a ponerlo así. Ponemos en verde. Entonces u' sería la derivada de x cuadrada, que es igual a 2x. Muy bien. Entonces sustituyendo, voy a obtener lo siguiente. U', pongo 2x. U, pongo x cuadrada. Sin embargo, esta expresión se puede simplificar, ya que va a ser igual. Pues a 2 sobre x, porque tengo x arriba y x por x abajo. Entonces, ya terminé. Esta derivada, que tenía aquí, control C, control V, de acuerdo a la regla de la cadena, es igual a 2 sobre x. Y esa misma derivada que resolvimos previamente utilizando las propiedades de los logaritmos, también fue igual a 2 sobre x. Entonces cualquiera de los dos caminos te lleva, lo cual en mi opinión es algo magnífico.
por tu atención